Es la noche del 4 de octubre de 1582. Imagina por un momento que estás allí, en ese rincón olvidado de la provincia de Salamanca, en la pequeña villa de Alba de Tormes. Fuera, la historia dice que el mundo seguía su curso, pero dentro de los muros del convento de la Anunciación, el tiempo parecía haberse detenido por completo. El aire está cargado, espeso, casi eléctrico. No es una noche cualquiera. Es la noche en que el calendario humano estaba a punto de romperse, pues al día siguiente, por la reforma gregoriana, el mundo saltaría 10 días en el tiempo. Pero esa no es la ruptura más importante que está ocurriendo. La verdadera fractura, la que nos convoca aquí, está sucediendo en una celda austera, pobre, iluminada apenas por el parpadeo trémulo de unas velas de cera que luchan contra la oscuridad. Sobre un camastro sencillo yace una mujer. No es una mujer cualquiera, es una gigante atrapada en un cuerpo diminuto y destrozado. Tiene 67 años, pero su piel refleja el desgaste de siglos. Es Teresa de Cepeda y Ahumada, la reformadora, la fundadora, la santa andariega que ha recorrido miles de kilómetros fundando conventos, desafiando a la Inquisición, reformando el Carmelo y escribiendo algunas de las páginas más elevadas de la mística universal. Pero ahora, esa fuerza de la naturaleza está inmóvil. Su respiración es un hilo delgado, frágil, que amenaza con cortarse en cualquier instante. Quienes la rodean, sus hijas espirituales, contienes la respiración. Entre ellas está la fiel Ana de San Bartolomé, quien la sostiene en sus brazos como si cargara el peso de una reliquia sagrada, sintiendo como la vida se escapa de ese cuerpo que ya no es más que piel y huesos. Todo indicaba que sería un final silencioso. El mundo esperaba que Teresa, agotada por una hemorragia interna y el cansancio extremo de su último viaje desde Medina del Campo, simplemente se apagara como una vela consumida por el viento. Una muerte tranquila para una vida de batallas. Eso es lo que la lógica dictaba. Eso es lo que los médicos esperaban. Pero Teresa de Ávila nunca fue una mujer de lógicas humanas. Y su muerte no iba a ser la excepción. De repente, en medio de ese silencio sepulcral donde solo se escuchaba el sollozo ahogado de las monjas, sucede lo impensable. La atmósfera de la habitación cambia drásticamente. Quienes estuvieron allí narran que la pesadez de la muerte fue desplazada por una presencia abrumadora, algo que erizó la piel de todos los presentes. No era miedo, era asombro puro. La mujer que segundos antes apenas podía respirar, la anciana que parecía haber perdido toda conciencia del mundo terrenal, de pronto abre los ojos. Y no es una mirada perdida, vidriosa o confundida por la agonía. Es una mirada lúcida, terrible y maravillosamente lúcida. Sus ojos, llenos de un fuego que no pertenecía a este mundo, se clavan en un punto invisible al pie de la cama. Teresa se incorpora. Saca fuerzas de donde no las hay, desafiando la propia biología que la declaraba moribunda. Y entonces, rompe el silencio. No con un susurro, no con una queja de dolor, sino con una voz clara, potente y llena de una emoción indescriptible. Fue una visión final. Una visión que solo ella podía ver en ese umbral misterioso que separa la carne de la eternidad. Lo que gritó en ese instante, las palabras exactas que salieron de su boca antes de cerrar los ojos para siempre, no fueron lamentos. Fueron una declaración de victoria tan poderosa que resonó a través de los siglos hasta llegar a nosotros hoy. ¿Qué fue lo que vio Santa Teresa de Ávila en sus últimos segundos de vida que le dio tal energía sobrenatural? ¿Por qué, mientras todos esperaban la oscuridad de la muerte, ella reaccionó como si estuviera viendo llegar a un invitado de honor, a un amado largamente esperado? La historia ha guardado celosamente los detalles de este momento. Fragmentos dispersos en crónicas antiguas y testimonios de quienes tuvieron el privilegio y el terror sagrado de presenciar su tránsito. No fue solo un fallecimiento, fue el acto final de un drama místico que había durado toda una vida. En los próximos minutos, no solo vamos a reconstruir esa escena, vamos a entrar en ella. Vamos a desvelar el significado oculto detrás de sus últimas palabras y a entender por qué su muerte es considerada, por teólogos y místicos, no como un final, sino como un éxtasis definitivo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de entender la muerte y, sobre todo, la vida. Porque dicen que uno muere como ha vivido, y Teresa vivió ardiendo. Esta es la historia de su última llama. ¿Alguna vez has sentido que, en los momentos finales de alguien, el velo entre este mundo y el otro se vuelve casi transparente? ¿Crees que es posible ver lo que nos espera antes de cruzar la frontera definitiva? ¿O piensas que son solo alucinaciones de una mente que se apaga? Déjame tu opinión en los comentarios mientras nos adentramos en la celda de Alba de Tormes. Para comprender realmente la magnitud de ese último suspiro, no podemos quedarnos solo en la habitación.
Debemos retroceder el reloj apenas unas semanas, porque la muerte de Teresa no comenzó esa noche de octubre en la celda, comenzó en el polvo de los caminos de Castilla, en un viaje que nunca debió haber realizado. La verdad es que Teresa de Jesús llegó a Alba de Tormes no para vivir, sino arrastrándose para morir. Su cuerpo, ese pobre asno como ella misma lo llamaba con humor santo, ya no respondía. Llevaba años sufriendo dolencias que habrían tumbado a cualquier soldado, un brazo roto que nunca sanó bien, parálisis recurrentes, fiebres y una hemorragia interna que la iba consumiendo lentamente desde dentro. A mediados de septiembre de 1582, Teresa se encontraba en Medina del Campo. Su deseo más profundo, su anhelo humano, era regresar a Ávila. Quería morir en su casa, en el convento de San José, su primera fundación, rodeada de sus primeras hijas. Imaginaba el descanso en su tierra natal. Pero la vida de un místico no se rige por deseos propios, sino por una obediencia a menudo cruel a los ojos humanos. Fue entonces cuando recibió la orden. No iria, Ávila. La duquesa de Alba, una noble caprichosa y poderosa, exigía la presencia de la santa porque creía que su oración aseguraría un buen parto para su nuera. El provincial de la orden, cediendo a la presión aristocrática, ordenó a Teresa desviar su camino hacia Alba de Tormes. Imagina la escena, una anciana de casi 70 años, desangrándose, obligada a subir a un carromato incómodo, sacudido por los baches de caminos infernales, bajo un sol que todavía quemaba o un frío que calaba los huesos. Las crónicas son desgarradoras. Nos cuentan que en algunos tramos del viaje, la debilidad de la madre era tal que no podían encontrar nada digno para alimentarla, solo unos higos secos y hierbas del campo. Ana de San Bartolomé, su compañera inseparable, lloraba de impotencia al ver cómo la reformadora del Carmelo, la mujer que se había carteado con el rey Felipe II, no tenía ni un pedazo de pan blando para consolar su estómago enfermo. Pero Teresa no se quejó. Aceptó ese desvío final como su última ofrenda de obediencia. Al llegar a Alba de Tormes el 20 de septiembre, el estado de Teresa era terminal. Quienes la vieron bajar del carruaje no vieron a la fundadora enérgica de antaño, sino a una sombra. Fue en ese momento, al cruzar el umbral del convento, cuando pronunció una frase que revelaba su agotamiento total, no solo físico, sino existencial: Dios sea loado, hijas, que ya no tengo de cansarme más. Sabía que ese era el final del camino. Sus sandalias ya no tocarían más tierra. La cama en la que la recostaron se convirtió en su altar final. Sin embargo, el sufrimiento físico no era el único verdugo. Los grandes místicos enseñan que antes de la unión definitiva con Dios, el alma debe atravesar purificaciones aterradoras. Y Teresa no fue la excepción. Mientras su cuerpo fallaba, su espíritu enfrentaba lo que San Juan de la Cruz llamaría la noche oscura. A pesar de sus visiones pasadas y sus éxtasis, en esos momentos finales, la duda y el temor a menudo asaltan a los santos con una ferocidad demoníaca. La sombra de la Inquisición, que había examinado sus escritos con lupa buscando herejías, siempre había estado presente en su vida. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si todas sus revelaciones eran fantasía? En ese lecho de muerte, Teresa no solo luchaba por respirar, luchaba por mantener la certeza de su fe en medio de un silencio divino que precede a la gran tormenta de la revelación. Ese era el escenario real, una mujer agotada, obediente hasta el extremo, y despojada de todo consuelo terrenal, esperando en la oscuridad el golpe final de la muerte o el abrazo definitivo del amor. A medida que la noche avanzaba, la pequeña celda del convento de Alba de Tormes se transformó en un escenario de una tensión casi insoportable. No era simplemente una habitación de enfermos, se había convertido en un campo de batalla espiritual. En el centro de todo, sosteniendo el cuerpo de la santa, se encontraba la figura indispensable de esta historia, la hermana Ana de San Bartolomé. Esta monja, compañera inseparable, enfermera y confidente, cumplía en esas horas finales una misión sagrada. No se apartó ni un instante. Cuentan las crónicas que Teresa murió literalmente en los brazos de Ana, apoyando su cabeza cansada sobre el hombro de su hija predilecta, convirtiéndose en el único soporte terrenal que le quedaba en este mundo. El silencio en la habitación no era de paz, sino de espera vigilante. Las otras religiosas rodeaban el lecho, algunas rezando el credo en voz baja, otras conteniendo el llanto para no turbar el tránsito de la madre. Pero había algo más en el aire. En la mentalidad del siglo XVI, y en la realidad vivida por los místicos, el lecho de muerte es el último gran asalto. Se dice que el alma, justo antes de liberarse, es asediada por las fuerzas de la oscuridad que buscan, en un intento desesperado, sembrar la desesperación final. Teresa,
que durante su vida había descrito visiones del infierno y encuentros con demonios que intentaban perturbar su oración, no fue ajena a esta lucha postrera. Ana de San Bartolomé relataría después que, en ciertos momentos de esa larga vigilia, percibió sombras inquietantes, una pesadez antinatural que intentaba asfixiar la esperanza en la habitación. Era el combate invisible. La duda, el miedo al juicio divino, la tentación de sentir que todo el sufrimiento había sido en vano. Esas eran las armas silenciosas que se blandían en la penumbra. Sin embargo, Teresa permanecía anclada. Aunque su cuerpo estaba destrozado por la enfermedad, su espíritu se mantenía en una fortaleza inexpugnable, rechazando las sombras con una calma que no era humana. Y entonces, ocurrió la transformación. Fue un cambio sutil al principio, pero evidente para todos los que observaban con el corazón en un puño. Poco a poco, la agonía física pareció remitir, no porque la salud volviera, sino porque el dolor dejaba de tener importancia. La respiración de Teresa, antes dificultosa y ronca, se volvió suave, casi imperceptible. Pero lo más impresionante fue lo que sucedió con su rostro. Quienes la miraban quedaron atónitos al ver cómo las arrugas profundas, marcadas por los años de ayunos, viajes bajo el sol y sufrimientos físicos, comenzaron a desvanecerse. La piel de la anciana recuperó una luminosidad perdida, una tersura que recordaba a su juventud. La santa andariega, curtida y desgastada, estaba siendo transfigurada ante sus ojos. La atmósfera opresiva de la noche oscura se disipó de golpe, como si una ventana invisible se hubiera abierto para dejar entrar una brisa de otro mundo. Ya no había lucha, ya no había demonios acechando en los rincones. La celda se llenó de una quietud reverente. Todos comprendieron que la batalla había terminado y que Teresa había vencido. Ahora, solo quedaba el encuentro. El escenario estaba listo para el clímax final, para esa visión que la haría romper su último silencio. Y entonces, en el corazón de esa calma sobrenatural, sucedió lo inexplicable. La mujer que momentos antes no tenía fuerzas ni para levantar un dedo, impulsada por una energía que no nacía de sus músculos sino de su alma, hizo un esfuerzo supremo. Quienes estaban presentes retrocedieron un paso, atónitas, al ver a Teresa intentar incorporarse en el lecho. No era un espasmo de la muerte, era un gesto de bienvenida. Sus ojos, antes cerrados o semiabiertos por el agotamiento, se abrieron de par en par, brillantes, llenos de una vida que desbordaba los límites de la habitación. No miraban a la nada, ni buscaban el rostro de sus hermanas. Su mirada se clavó fijamente en un punto invisible a los pies de la cama, con una intensidad tal que parecía estar viendo a alguien de carne y hueso parado allí mismo. El silencio se rompió. Con una voz clara, firme y sorprendentemente joven, Teresa de Jesús pronunció su primera sentencia final. No fue un susurro temeroso, sino un grito de victoria que resonó contra las paredes de piedra. En fin, Señor, soy hija de la Iglesia. La frase cayó como un mazo, rompiendo décadas de sospechas, de interrogatorios inquisitoriales y de miedos internos. En ese umbral definitivo, Teresa no reclamaba sus visiones, ni sus fundaciones, ni sus libros. Reclamaba su pertenencia. Era el grito de alivio de quien sabe que muere en la verdad, a salvo, dentro de la barca de Pedro. Fue su credencial de paso, su salvoconducto ante la eternidad. Pero la visión no terminó ahí. Su rostro, que brillaba con una luz extraña, se suavizó, pasando de la solemne afirmación a una ternura inmensa, casi dolorosa. La monja reformadora dio paso a la esposa enamorada. Sin apartar la vista de esa presencia invisible que la llamaba, soltó la segunda frase, la que ha quedado grabada a fuego en la historia de la mística. Hora es ya, esposo mío, de que nos veamos. Aquí, el velo se rasgó por completo. Ya no hablaba la teóloga, sino la amante. La espera había terminado. Hora es ya. La tradición y los testimonios de aquel momento aseguran que lo que Teresa vio no fue una luz abstracta. Vio a Cristo. Pero no al Cristo sufriente de la cruz que tanto había adorado en vida, sino al Cristo resucitado, al esposo majestad que venía personalmente a cumplir la promesa del Cantar de los Cantares. Para las monjas que observaban, la escena era sobrecogedora. Estaban viendo a una mujer morir de alegría. La muerte, ese enemigo temido por todos, se había transformado ante sus ojos en una cita nupcial. Teresa no estaba siendo arrancada de la vida, estaba corriendo hacia los brazos de quien había buscado en cada camino, en cada oración y en cada lágrima. Fue el instante cumbre donde el tiempo y la eternidad colisionaron en una humilde celda de Alba de Tormes. Para comprender el peso atómico de lo que acabamos de presenciar, debemos detenernos y diseccionar estas palabras, porque no fueron frases lanzadas al azar por una mente delirante. Fueron, en realidad,
el resumen perfecto de una vida que caminó sobre el filo de una navaja. Cuando Teresa clama con fuerza, en fin, Señor, soy hija de la Iglesia, no está simplemente recitando una fórmula piadosa. Está soltando un lastre que cargó en silencio durante décadas. Pensemos en su contexto. Vivía en una España obsesionada con la pureza de sangre y la ortodoxia, en un tiempo donde la Inquisición encendía hogueras con aterradora frecuencia. Teresa, nieta de un judío converso que había sido penitenciado por la Inquisición en Toledo, llevaba en su sangre una mancha social que podía haberla destruido. Además, era mujer y mística, una combinación peligrosa que a menudo atraía la sospecha de herejía o alumbradismo. Durante toda su vida de fundaciones, Teresa tuvo que someter sus escritos y sus visiones al juicio de confesores y letrados, viviendo siempre bajo la sombra de la duda. ¿Venía su espíritu de Dios o del demonio? ¿Serían prohibidos sus libros? Ese grito final, soy hija de la Iglesia, es el rugido de una sobreviviente. Es la proclamación de su victoria final sobre la sospecha. En ese último segundo, Teresa afirma que su reforma, sus éxtasis y su obra no fueron un desvío rebelde, sino el corazón mismo de la fe. Moría en paz porque moría en comunión, sabiendo que su legado no sería quemado, sino venerado. Es el alivio supremo de quien ha corrido una carrera de obstáculos espirituales y cruza la meta sin haber sido descalificada. Pero si esa primera frase apaciguaba a la historia y a la institución, la segunda, hora es ya, esposo mío, de que nos veamos, desnuda el alma de la mística. Aquí reside el verdadero secreto de su visión final. Durante años, Teresa había escrito poesía que desconcertaba a los tebios. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Para el común de los mortales, la muerte es el enemigo, el final temido, el abismo oscuro. Para Teresa, la vida terrenal era la verdadera cárcel, una sala de espera insoportablemente larga que la separaba de su amado. Esta frase revela el cumplimiento de lo que ella describió en su obra maestra, Las Moradas, como el matrimonio espiritual. En la séptima morada, el alma y Dios se unen de forma indisoluble, pero mientras se vive en el cuerpo, siempre hay un velo, una separación. El grito ora es ya denota una impaciencia santa. No hay miedo en su voz, hay urgencia. Es la novia que ve llegar el carruaje nupcial después de una espera eterna. Teresa nos enseña aquí la gran paradoja del cristianismo místico. La muerte no es una pérdida, es la ganancia absoluta. Lo que sus ojos veían en ese momento no era el fin de su existencia, sino el comienzo de la verdadera vida. Ese ya es clave. Significa que el tiempo de la fe se ha acabado para dar paso al tiempo de la visión. Significa que el dolor, la enfermedad y las incomprensiones humanas han caducado. Al decir que nos veamos, Teresa confirma que su relación con la divinidad no era abstracta ni intelectual, sino profundamente personal. Ella no iba hacia una luz impersonal, iba hacia un rostro. En este análisis teológico de su muerte, descubrimos que su agonía no fue un descenso a la oscuridad, sino un ascenso vertiginoso hacia la luz. Su último aliento fue, en realidad, su primer respiro de libertad total. Tras pronunciar aquellas palabras, la energía titánica que había sostenido a Teresa pareció disolverse suavemente, como una ola que regresa a la calma del océano. Ya no había más que decir. Todo estaba consumado. Con una serenidad absoluta, la santa dejó caer su cabeza sobre los brazos de la fiel Ana de San Bartolomé, quien la cunó en ese tránsito final como si fuera una niña pequeña. Eran cerca de las 9 de la noche. En ese instante, la medicina y la mística se separaron para siempre. La tradición carmelitana sostiene algo audaz y hermoso. Teresa no murió de enfermedad. Aunque su cuerpo estaba devastado por la edad y los males físicos, los teólogos afirman que la causa real de su muerte fue un ímpetu de amor. Fue como si aquella transverberación que vivió años atrás, cuando un ángel atravesó su corazón con un dardo de fuego, se repitiera una última vez, pero con una intensidad mortal. Su corazón, literalmente, no pudo soportar la fuerza del encuentro inminente. El recipiente de barro se rompió ante la grandeza del tesoro que estaba recibiendo. Fue una muerte de amor, un desgarro del alma que, en su fuerza por unirse a Dios, terminó por separar el espíritu de la carne. Y entonces, sucedió lo imposible. En el momento exacto en que exhaló su último suspiro, la realidad física de la celda se transformó. En lugar del olor rancio, enfermedad y encierro propio de la muerte, la habitación se inundó de golpe de una fragancia exquisita, un olor penetrante a rosas y azucenas que nadie podía explicar. No había flores allí, solo la presencia de la santidad. Pero el milagro no se contuvo entre cuatro paredes. Cuentan las crónicas antiguas que, fuera de la celda, en el patio del convento, un viejo almendro seco y estéril,
que llevaba años muerto, desafió a la naturaleza y al otoño. Esa misma noche, bajo la oscuridad, estalló repentinamente en flores blancas, cubriéndose de vida justo cuando Teresa cerraba los ojos. Fue la señal final de la tierra despidiendo a una mujer que había hecho florecer el desierto.